Paz y bien, te saluda tu Miss Paola Correa y deseo agradecerte por compartir conmigo este nuevo momento de aprendizaje y de encuentro. Y vamos a iniciarlo con una oración en la que nos vamos a encomendar en las manos del Señor, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quiero pedirle en esta oración al Señor que nos ayude a superar pronto estos momentos de crisis y que nos dé la fortaleza y la sabiduría que necesitamos para encaminarnos y para saber actuar a lo largo de él. Roguemos al Señor y también vamos a agradecerle por permitirnos ver un nuevo día de vida, por permitirnos ver la luz y estar juntos a la distancia. Gracias, Señor. Y terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a observar a continuación un ejemplo sencillo que yo voy a hacer de un proyecto de pintura y luego te invito a que tú desarrolles tu propio proyecto. Para esto, yo lo primero que tengo que hacer, como bien sabes, es elegir mi idea inicial. ¿Cuál es el mensaje que deseo comunicar? Mi idea ha sido comunicar un mensaje sobre la importancia de ayudar a aquellas personas que se han quedado varadas aquí en Lima, que no son de Lima y que desean regresar a su país pero no encuentran una luz, no encuentran quien los ayude a retornar. Las imágenes con las que yo voy a comunicar mi proyecto, para esto yo voy a dibujar a una persona con rasgos muy marcados de una zona rural, alejada, que conserve todavía sus costumbres, para que se logre identificar que es una persona que no vive aquí en Lima, y la voy a dibujar en medio de dos empresas de transporte que están cerradas por ese tema de la cuarentena. ¿Para qué? Para expresar este mensaje que te digo, ¿no? Que te comento, que es la tristeza o todas las penas que pueden atravesar estas personas que no han podido regresar a sus lugares de origen. Y ahora que ya elegí mi idea inicial, que era el primer paso, voy a realizar contigo un borrador, un boceto, el boceto de mi pintura, el boceto de lo que yo voy a pintar. Luego que haga mi boceto, en este caso, como lo voy a realizar en una hoja de sketchbook, voy a hacer mi boceto en una hoja bond para luego pasarlo a lo que sería mi lienzo, que es mi hoja. Pero en el caso tú trabajaras en lienzo, tú primero deberías hacer el boceto en una hoja y luego pasarlo a tu lienzo, ¿no? Como no tenemos lienzo ahora, lo que vamos a hacer simplemente es trabajarlo en una hoja de borrador y luego pasarlo a mi dibujo final, ¿no? A mi hoja final, a la que voy a utilizar para mi proyecto. Allí voy a hacer el borrador, luego voy a empezar a probar los colores para elegirlos y voy a aplicar la pintura. No todo el dibujo porque me demoraría muchísimo en el video, pero voy a empezar a aplicar la técnica de pintura para que veas cómo lo voy haciendo y luego tú vas a realizar también lo mismo y vas a concluir con el acabado de tu obra con todos los detalles que a ella respecten, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo. Bien, tengo aquí todos los materiales o algunos de los materiales que vamos a usar para hacer este primer borrador y también nuestro proyecto. Tengo mi hoja, una hoja simple, una hoja bond, un lápiz, también simple si es que no tienes lápiz 2B HB en casa. Aquí tengo un color negro, también algunos pinceles, ahí está. Además de los pinceles tengo también aquí acuarelas que he tenido en casa, son acuarelas en pastilla, no estamos utilizando todavía la acuarela en pasta. Tengo ahí un pincel que viene con las acuarelas, que es una especie de pincel, bueno en realidad, pero no te recomiendo que lo utilices. Tengo mi tajador, mi borrador, por si acaso, algunas témperas, agua y una paleta maravillosa que tiene un significado muy especial para mí. Ahí te la muestro, es linda, me la regaló hace muchísimo tiempo mi mamá y la conservo con mucho cariño. Y un papelito por si acaso, para poder limpiarnos o limpiar los pinceles. Bien, lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. Primero ya tengo mi idea inicial, ya sabes que voy a dibujar a una persona en el medio y alrededor dos empresas de transporte cerradas. ¿Para qué? Para dar a conocer el drama que viven estas personas que son de provincia y que no han podido regresar a su país. Bien, entonces empiezo fijando primero mi punto central,
Estoy fijando en mi punto central y a partir de eso voy a hacer dos diagonales. Recuerda que te había hablado de la perspectiva y la habíamos trabajado, ¿no? Entonces, como yo estoy haciendo una calle y voy a dibujar a la persona en medio, voy a hacer dos diagonales para dar la idea de que es un pasaje, ¿no? Bien, estoy haciendo las dos diagonales, tienen que estar a la misma altura, si no mi dibujo me va a salir de repente un poco raro, porque tengo que dar la perspectiva adecuada. En este caso yo estoy haciendo un paisaje con una línea de horizonte que es recta y que está más arriba del centro, ¿no? Esta línea tiene que ser, como su mismo nombre lo indica, horizontal. Y no estoy haciendo la perspectiva en diagonal, sino que está también en horizontal. Mira, he hecho dos diagonales abajo, como describiendo un trapecio, y arriba he hecho dos diagonales en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque estoy dibujando la parte de las paredes, ¿bien? Entonces mira cómo se va agrandando desde el centro que comienza pequeño hasta el final, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, cómo se va agrandando esta diagonal. Ahora lo que estoy dibujando es la parte de la vereda. No voy a hacer una línea recta, porque si hago una línea recta no se va a entender y no se va a dar la sensación adecuada en la perspectiva. Tengo que hacer una línea diagonal. Y ahora lo que estoy haciendo son las líneas verticales que corresponden a las divisiones de la vereda, ¿no? Ahorita te lo voy a mostrar para que lo veas bien. Ahora, lo mismo voy a hacer al lado contrario. Como es una vereda, debe tener, por lo general, el mismo ancho en un lado y en otro, ¿no? Entonces, bien, voy a dibujarlo. Y ahora te voy a mostrar cómo va quedando. Trato de hacer las líneas verticales de las divisiones de la vereda a la misma altura en un lado y en el otro. Muy bien. Y ahora voy a hacer las líneas horizontales, ¿no? Las líneas de las divisiones de las veredas. ¿Cómo le llaman ellos? Paños le llaman a estas divisiones que hay en la vereda, ¿no? En la vereda misma. Y ahora te voy a enseñar cómo va quedando el dibujo para que puedas verificar tú desde casa. Muy bien, ahí está, no sé si lo logras ver, creo que sí. Entonces, líneas diagonales que van arriba, más pequeñas porque es la parte más distante, y la parte de adelante debe tener una vereda ancha. ¿Por qué? Porque es la parte más cercana, entonces se debe ver más grande, ¿no? Cuanto más cercano lo tienes, más grande lo ves. No podría ser líneas diagonales así en las divisiones de la vereda, porque eso no daría la perspectiva adecuada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Línea diagonal al costado, pero horizontal, recta, para las divisiones, ¿no? En medio de la vereda. ¿Está? Bien, una vez que ya hice esto, ahora voy a pasar a hacer lo propio pero no sin antes explicarte que debe ir decreciendo, como ya te había dicho antes, el tamaño de los paños de la vereda, ¿no? Quiere decir las divisiones de la vereda. No puede ser igual porque lo que está más cercano lo ves más grande. Entonces las divisiones tienen que ir de más grande hacia más pequeña, hasta el final. Ahora estoy dibujando lo que van a ser las puertas de las empresas de transporte, que ya te había comentado que iba a hacer. ¿Qué debo hacer? Dos líneas verticales porque las puertas no van a estar echadas. Hay algunos que la dibujan diagonal, pero si tú la dibujas diagonal, eso quiere decir que la puerta está echada y no es así. Entonces haces dos líneas diagonales y luego esa misma diagonal que tienes en la parte de abajo, que ya te señalé, la vas a hacer en la parte de arriba, ¿ok? Y la diagonal que tienes arriba la vas a hacer en la parte del techo. Esta técnica
colocando las dos diagonales en el centro, sirve para hacer casas, para hacer paisajes urbanos, ¿no? Es muy sencilla en realidad, la puedes revisar y aplicarla tú también. Bien, estoy haciendo lo que es la puerta y ahora, como te había dicho, en la parte de arriba, la misma diagonal del techo es la que tiene que estar en lo que estoy haciendo ahorita, que es el cartel de la empresa. ¿Para qué? Para que se guarde el paralelismo entre estas diagonales. Entonces, como ves, la diagonal de arriba va paralela a la diagonal del techo y la diagonal de abajo de la puerta va paralela a la diagonal de la vereda, ¿ok? Igualmente, lo más cercano, la parte más cercana de la puerta es más grande, mucho más grande, más prominente que lo que es la parte que va hacia el fondo, ¿no? Entonces vamos desde más ancho hacia más delgado, cuanto más se aleje la imagen o hacia el fondo, ¿ok? Ahora, para cerrar este cuadro, que estamos haciendo líneas verticales. Si quiero escribir algo, no lo podría escribir con el mismo tamaño de letra, sino no guardaría la lógica de la perspectiva. Recuerda que debe ir desde más grande hacia más pequeño conforme se vaya alejando. Entonces, si el cartel ha ido en su dimensión de más grande a más pequeño, las letras igualmente también deben ir desde más grandes hasta más pequeñas. ¿Ves acá? Muy bien. Entonces voy a dibujar las letras que corresponden a esta empresa de transporte de esa forma, como si estuvieran formando un triángulo, ¿no? Estoy dibujando el logo de la empresa, más o menos, que se llama Perú Bus. Y como te digo, lo estoy haciendo desde más grande, las primeras letras, hasta más pequeñas, las letras más alejadas. Bien, entonces ahí está, ya terminé, dice Perú Bus y las letras van decreciendo, ¿no? Como si estuvieran formando un triángulo allí. Y lo mismo voy a hacer con la puerta va a decrecer y como estas rejas tienen algunas líneas en medio, las estoy dibujando, pero no paralelas, sino, ¿qué pasaría? Que no guardaría proporción ni armonía con las líneas diagonales del techo y del piso. Entonces, para que las líneas del medio de la reja guarden proporción, las estoy haciendo en diagonal y también dejando en un lado más espacio y en el lado más lejano menos espacio para que guarden armonía con las líneas diagonales de arriba y de abajo. Le he puesto ahí un cartelito y ahora estoy haciendo lo mismo, el mismo procedimiento, estoy repitiendo pero en el lado contrario, donde en el medio tenemos la parte más pequeña porque es la más distante y el lado derecho la parte más grande, alta y ancha porque es la más cercana. Bien, yo ahora voy a dibujar en medio mi personaje. Te había dicho que iba a dibujar una persona que tuviera muchas características que la pudieran identificar como alguien que viniera de una zona rural para que se pueda entender el mensaje que yo deseo dar, ¿no? Entonces lo estoy dibujando allí de manera sencilla como parte del personaje de mi pintura. Ahora, tiene que tener un tamaño proporcional a las rejas, pero considerar que está adelante. Entonces no puede ser tan pequeña porque no está tan distante.
Bien, ahí está mi personaje, tiene un niño en la espalda como ella suele encargar. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es, son las líneas que van en medio de las pistas, ¿no? Estas líneas blancas, que las tengo que dibujar también desde más anchas hasta más delgadas hacia el fondo. Y es importante también que reconozcas que estas líneas se van volviendo más pequeñas, no solamente de manera recta o de manera vertical, sino que, mira, entre ellas están formando una diagonal. ¿Por qué? Cuando el objeto se va alejando, se va haciendo más pequeño hacia el fondo, pero disminuye a lo largo, a lo ancho y de ambos lados. Entonces se forma como una especie de diagonal entre estos dos para poder culminar en el centro juntos y pequeños, ¿no? Bien, ahí está. Simplemente estoy aplicando detalles finales a mi dibujo y ahora sí voy a proceder con la pintura. ¿Ok? Voy a pintar con lo que tenga en la mano. Voy a probar sencillamente los degradados con tres materiales. Con el color negro, luego con una témpera y después con una acuarela. Recuerda que el degradado simplemente es un juego entre la presión del lápiz. Donde quiero que sea más fuerte, voy a empezar a presionar así como lo estoy haciendo y poco a poco voy a ir disminuyendo la presión ejercida. Luego lo voy a poder difuminar con mis dedos como había hecho o si no simplemente con un pañuelito desechable, ¿no? de papel para que se pueda ir extendiendo este degradado. Bien, ahora voy a hacer el degradado con la pintura. He colocado un poco de pintura blanca, una pintura original, de color original, y ahora pues, simplemente voy a ir echándole cada vez más blanco para que el degradado sea progresivo. Esa pintura misma que he obtenido la voy a pasar al lado del costado para que para echarle más blanco y que el degradado vaya bajando. Si yo cojo directamente nueva pintura y le echo blanco, no me va a dar un degradado progresivo, sino que voy a tener otra tonalidad. Es importante ese mismo color que he obtenido pasarlo al lado para echarle más blanco y así irlo degradando.
ahora voy a malograr mi trabajo, pero simplemente porque es mi borrador. No te preocupes que lo que voy a hacer solamente es para mostrarte el cambio de las tonalidades. Estoy haciendo un manchón con la pintura o los degradados que había obtenido y ahora le estoy echando más blanco para mostrarte el cambio de las tonalidades entre ese manchón que he hecho y el lado que estoy pintando al costado. Muy bien, yo al costado estoy haciendo lo mismo, estoy cogiendo pintura original, prima, y ahora voy a degradarla de abajo hacia arriba. He colocado blanco y ahora lo estoy subiendo para que se encuentre con el color primario y que se vaya degradando poco a poco. Ahora estoy haciendo de abajo hacia arriba. Bien, ahora estoy echando más blanco y lo voy degradando con ese color que he obtenido. Y ahora te voy a mostrar resultados. Y ahora vamos haciendo la prueba con la acuarela. La acuarela simplemente se utiliza mojando el pincel y tomando la pintura de la pastilla. Mojas el pincel, lo pasas sobre la pastilla del color que quieras y comienzas a pintar. ¿Cuál es el beneficio de la acuarela? Que se degrada fácilmente. Mientras tú vas pintando, el color se va a ir diluyendo porque tiene agua, como vemos aquí, ¿no? Esto no es pintura, esto es acuarela. Entonces, tú, el primer pintado que hagas con la acuarela te va a salir fuerte porque acabas de coger la pastilla, pero conforme lo vayas bajando se va a ir diluyendo, como vemos aquí el negro. ¿Por qué? Porque como te dije ya, tiene agua, ¿no? Mira, mira, ahí cómo se va diluyendo poco a poco y fácilmente. Primero fuerte porque acabas de tomar el color y luego, conforme vas bajando el agua, va también degradándose el color. Estoy haciendo nada más unas pruebas para que veas la degradación de los colores y todas las posibilidades que tienes tú para pintar tu proyecto. Ahora esa acuarela también la puedes difuminar o dar un poco de textura con materiales como el pañuelo desechable, como una bolsa plástica incluso, pero depende de ti. Y ahora vamos, yo tengo acá un borrador que ya había hecho antes y lo voy a empezar a pintar para que veas algunas formas de aplicar esta pintura. Lo voy a pintar con acuarela porque es mucho más fácil. Si tú tienes acuarela en tu casa, es más sencillo de hacerlo y lo puedes practicar.
Aquí estoy practicando otra manera de pintar. Estoy haciendo una especie de moteado para dar otra textura. Ya vas a ver cómo queda al final. Y mientras yo me voy a quedar aquí pintando mi proyecto, te invito a que tú también realices el tuyo. Ahora, antes de eso, algunos me preguntaban cómo se combinaba la acuarela, si se combina ahí en la misma pastilla. No, simplemente vas a coger el color, como yo lo voy a hacer ahora a continuación. Voy a coger azul, por ejemplo, porque quiero morado. Voy a coger un poco de rojo, después de haber cogido el azul, y en el mismo lienzo, en la misma hoja, lo voy a degradar. Bien, como te había dicho, queda una textura diferente, ¿no? Haciendo este moteado con el pincel. Y ahora, como te digo, voy a combinar. Estoy cogiendo un poco de pintura azul, roja, perdón. Ahora voy a coger un poquito de pintura azul, siempre con agua. Y entre ellos los combino. Y mira, como yo le digo a mi sobrinito, ¿no? A mi primo, hago magia. La acuarela hace magia. Se combina el color en la misma hoja. No lo vayas a combinar en la pastilla porque las puedes malograr o cambiar el color. Cojo un poco de color, lo coloco sobre el sketchbook o la hoja de sketchbook, cojo el otro color que necesito para combinar, lo coloco sobre esa misma parte de la hoja y simplemente lo diluyo y lo difumino con agua para que me dé el nuevo color y la nueva tonalidad que deseo. Y lo que algunos también hacen mucho es luego delinear, ¿no? Delinear lo que han pintado para que se logre identificar, porque como la acuarela no es muy fuerte, tratan de delinearlo para que se identifique estas divisiones. Y como te digo, yo me voy a quedar pintando aquí y te invito a que tú hagas lo mismo con tu proyecto. Muchas gracias y pase bien.